Muchísimas gracias. Quiero agradecer la invitación para compartir con tanta gente interesada pues en la investigación y compartir esto que a mí me parece es un elemento clave de la investigación, pero que no siempre a veces se toma en cuenta, y felicito que los organizadores lo hayan tomado en cuenta, y es el concepto de fundamentación epistemológica. Porque a veces cuando se hace la tesis, cuando se hace la investigación, se piensa que no se requiere esa fundamentación epistemológica, o que esa fundamentación epistemológica puede ser prescindible. Pero, ¿de qué se trata una fundamentación epistemológica? ¿Por qué? Sin embargo, yo les estoy diciendo que esto puede ser un elemento apropiado, positivo, importante. ¿Qué es lo que se hace? Para entender bien esto, entendamos primero qué es fundamentación. Fundamentación tiene que ver con presupuestos. Cuando nosotros trabajamos, cualquier proceso de investigación, sea una tesis, sea un proyecto, sea un libro, un artículo, cualquier proceso de investigación, en realidad ya tiene presupuestos, ¿no? Tenemos distintos tipos de presupuestos. Hay presupuestos metafísicos, presupuestos ontológicos, presupuestos éticos. ¿Qué significan esos presupuestos? Que tú ya sabes más o menos qué cosa es un ser humano, qué cosa es el bien, qué cosa es la justicia, qué cosa es la verdad. Todo eso son presupuestos. Bueno, ¿cuál es el problema? Que si hacemos una investigación, en realidad, cualquier investigación, puede ser que haya presupuestos y eso es normal. Pero hay 3 presupuestos que deberíamos de pensarlos. O sea, no podemos asumirlo tan fácilmente o tan libremente, porque no son evidentes. Aunque parezca, no son evidentes. ¿Cuáles son esos 3 conceptos, esos 3 temas que todo investigador debería primero aclarar antes de iniciar su proceso? ¿Cuáles son esos 3 temas, esos 3 presupuestos? Son: ¿qué es conocimiento? ¿Qué es verdad? ¿Qué es ciencia? ¿Y por qué tendríamos que aclararlo? ¿No son evidentes acaso lo que es el conocimiento, la verdad y la ciencia? No, lamentablemente no son evidentes. Y la historia de la epistemología, toda una disciplina grande y con mucho éxito últimamente, la historia de la epistemología nos dice que esos 3 conceptos son bastante más problemáticos de lo que pudiéramos pensar. Conocimiento, verdad y ciencia son realmente problemáticos. Hay libros, tradiciones, escuelas de filosofía que discuten por todos lados esos 3 conceptos, y ustedes en varios cursos de la universidad los habrán visto en los libros, en las discusiones. Entonces, no es tan fácil. Es más, tengo que decirles, en muchos de esas escuelas o de esos libros, en muchas de esas tendencias epistemológicas, son tan cerrados que la investigación en administración o en ciencias administrativas no la considerarían parte de la ciencia. Entonces, incluso habría toda una discusión acerca de si esto que estoy haciendo es ya una ciencia. Por lo tanto, hay una obligación de todos nosotros hay una necesaria obligación de poder poner en claro qué es lo que yo estoy haciendo. Cuando yo realizo un proceso de investigación, una tesis, yo tengo que iniciar diciendo: yo entiendo por conocimiento, por verdad y por ciencia esto. Y cuando yo ¿lo aclaro para qué? Para darme coherencia a mí mismo, porque yo no puedo asumir, sería incoherente, yo no puedo asumir una escuela de filosofía, una escuela epistemológica que al mismo tiempo contradiga lo que estoy haciendo. O sea, supongamos, si yo asumo una concepción positivista de la epistemología o una concepción materialista de la epistemología, yo podría estar de alguna forma contradiciendo mi propia tesis.
porque podría yo estar cayendo en una escuela que diga que la investigación en administración... Doctor, está proyectando, perdón. No estoy proyectando. Gracias. Les decía que no podrías caer en una contradicción, porque si asumes una escuela de filosofía que de por sí contradice a la administración o a la investigación en ciencias administrativas, terminas haciendo incoherencia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué debo hacer cuando hago una fundamentación epistemológica? ¿Qué debo hacer? Debo de aclarar qué voy a entender yo por ciencia, verdad y conocimiento, pero cuidando la coherencia. Porque yo soy quien tiene que defender mi investigación. O sea, no se trata solo de asumirla porque se asume así en la escuela, en la universidad, porque es la tendencia, porque encontré un libro, porque encontré un manual y lo copié. Eso no puede ser el trabajo. La fundamentación epistemológica exige que yo piense bien cuál es la opción que voy a tomar. ¿Cuál es esa opción que voy a tomar y que hace que me da coherencia? Y entonces aquí, ¿qué posibilidades tengo? Cuando yo me planteo la pregunta sobre el conocimiento, hay tendencias en la filosofía que dicen que el conocimiento es solo una reproducción exacta de la realidad, que lo que yo hago cuando digo conocer es representar la realidad exactamente. Pero ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque en muchas de las disciplinas que nosotros trabajamos, especialmente en ciencias sociales, nosotros construimos el objeto de la realidad. Entonces, ¿en qué medida hay una representación exacta de la realidad? Claro, y como dice William en su comentario, ¿y qué tan exacta puede ser? Es que durante años, durante siglos, en realidad, el modelo de trabajo siempre fue las ciencias físicas. Y entonces, claro, esas definiciones en realidad son remanentes de toda una historia epistemológica en la que el modelo era la física. Y nosotros quizá estamos reproduciendo simplemente el modelo de la física. Y nos estamos haciendo incoherentes. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca? Nos toca investigar cuál es el modelo de conocimiento, cuál es el modelo del concepto de conocimiento, cómo entender el conocimiento para que sea coherente mi investigación. Entonces yo tengo que pensar en cuáles son las posibles alternativas en las teorías del conocimiento, porque no hay una sola. Y cuando yo entro a ese problema, por supuesto que voy a entrar al problema de la objetividad. ¿No es cierto? ¿Cómo podría yo asumir que mi trabajo en antropología, en ciencias sociales, mi trabajo en gestión, en investigación, en ciencias de la gestión, podría ser similar a la objetividad del físico o del astrónomo? Entonces yo necesito pensar mejor lo que es el conocimiento. Y claro, como les dije, el concepto de conocimiento va a estar asociado al concepto de objetividad. Hoy día se discute muchísimo el concepto de objetividad. Y hay escuelas de filosofía que te presentan. Algunas escuelas todavía piensan que la objetividad es así, exacta, definitiva, rigurosa. Pero otras escuelas ya están viendo cómo la subjetividad está cada vez más implicada, cómo la subjetividad está implicada en nuestras formas de definir, de caracterizar, de hacer ciencia. Entonces, yo necesito pensar eso. ¿Cuáles son las escuelas de pensamiento respecto a la objetividad y cuál es la escuela de pensamiento que mejor calzaría para que mi investigación, mi tesis, tenga coherencia?
Y obviamente, cuando entramos a ver el tema de conocimiento y objetividad, no podemos renunciar a discutir el tema de la verdad. Y el tema de la verdad, aunque tiene 25 siglos discutiéndose, es amplio. Hay escuelas de pensamiento sobre la verdad. La más clásica ha sido la correspondencia. Entonces hemos pensado siempre que la verdad es la correspondencia. Cuando un enunciado corresponde con la realidad, eso es verdadero. Esa ha sido nuestra forma típica de pensar, pero quizá esa no es una forma apropiada. ¿Es realmente una correspondencia a nuestra verdad? ¿O es que llamamos verdadero aquello que funciona? ¿O es que llamamos verdadero aquello que tiene coherencia? ¿O es que hay elementos culturales en nuestras formas de definir la verdad? ¿No es que cuando yo hago un enunciado verdadero, no está implicado toda la cultura acaso en eso? Y por otro lado, ¿el ser humano no tiene acaso solo una perspectiva? Y si el ser humano tiene una perspectiva, ¿cómo podríamos pensar en la verdad de una manera así correspondentista? Quizá hay que pensar la verdad desde un sentido perspectivista. Entonces, eso nos lleva a diferentes formas de entender la verdad. Si ya es un problema nuestro concepto de conocimiento, si ya es un problema nuestro concepto de verdad, ya es un problema, evidentemente, nuestro concepto de ciencia. ¿Qué cosa es hacer ciencia? ¿Cómo se justifican los conocimientos científicos? Y ahí ha habido toda una historia en la filosofía. Hay quienes piensan, pues, que hacer ciencia es construir una hipótesis y probarla. Hay otros que piensan que en realidad lo que se trata es de hacer una hipótesis y falsarla, porque nunca la vas a poder probar. Hay otros quienes piensan que hacer ciencia es asumir un concepto o una actitud probabilística. De lo que se trata es de encontrar lo más probable. Entonces hay modelos inductivos de hacer ciencia, hay modelos deductivos de hacer ciencia, hay modelos abductivos de hacer ciencia. ¿Cuánto entra la intuición en nuestras formas de hacer ciencia? Entonces, claro, hoy día, en la epistemología contemporánea, por ejemplo, uno de los elementos que más juega ya no solamente es la lógica, sino incluso la ética. ¿Con qué valores se hace la ciencia? Porque hoy día ya no se trata solo de un método. Se puede hacer un método y se puede hacer mala ciencia. El docente que me antecedió mostraba la cantidad de ciencia basura que hay en el mundo, que no es ciencia, pero se dan cuenta, hay una mala ciencia. ¿De qué depende? ¿Del método? Antes se pensaba que era el método, hoy día no es el método. Uno puede seguir el método rigurosamente, es más, pudiera seguir rigurosamente todas las formalidades. Eso no asegura una buena ciencia. Entonces, la discusión es si no es la ética de la ciencia la que está siendo más necesaria. Entonces, hay toda una discusión sobre la ciencia. Ahora, claro, ¿de qué se trata la fundamentación epistemológica? No se trata de hacer un libro de filosofía previo a toda tu tesis. Se trata de que al iniciar la tesis, uno pudiera aclarar todos estos conceptos. Pero para aclarar también supone una pequeña investigación, porque uno tiene que conocerlo y decir, ya, en esta tesis, yo voy a entender por conocimiento tal cosa, discutiendo, por supuesto, ¿no? No es solo una cuestión de diccionario, es discutiendo, mostrando por qué, argumentando, por qué yo entiendo este conocimiento, por qué yo entiendo por verdad esto, por qué yo entiendo por ciencia esto. Un par de páginas, pero eso es una fundamentación epistemológica. A mí me parece que es una exigencia de coherencia. A mí me parece que además es una exigencia de honestidad intelectual. Es el investigador honesto, decidido, diligente, saca sus cartas y dice, esto es
presupuestos epistemológicos de mi trabajo. Sobre esto hago mi investigación. Entonces, esto, como le digo, muchas veces es obviado. Muchas veces la gente piensa que se puede hacer investigación sin necesidad de pensar en esto y se recurre a un manual o se recurre a un diccionario para solucionar este problema. En mi opinión, eso no es diligente, eso no es riguroso, ¿no? Y el investigador que tiene ganas de hacer bien las cosas y que está animado por la verdad y por el conocimiento, lo primero que tiene que hacer es mostrar honestamente sus cartas epistemológicas. Eso es una fundamentación epistemológica. Ahora sí, creo que hay algunos que levantaron su mano y querían dialogar. ¿Puedo darme un par de minutos para dialogar? Preguntaba William, ¿qué cosa es un modelo abductivo? Un modelo abductivo es un modelo probable. Un razonamiento abductivo es un razonamiento probable. Entonces hay mucha gente, yo mismo creo que la ciencia es en realidad basada en un razonamiento abductivo. Alguien levantó la mano, perdóneme, Luis Alberto. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy interesante respecto al sistema epistemológico, conocimiento, verdad y ciencia, pero habló algo usted muy importante, lo que ahora se aplica con la ética. ¿Podría usted ilustrarnos, por favor, más respecto a este tema, si sería tan amable? Gracias. Claro que sí, Luis Alberto. Lo que yo les decía es que antes, siglo XIX, se pensaba que el centro de la ciencia estaba en el método. Hoy día ya se entiende que no está, el centro de la ciencia quizás no está en el método, porque tú podrías seguir el método y hacer mala ciencia. Entonces, ¿dónde estaría el centro de la ciencia? Quizá el centro de la ciencia está en los valores del científico, lo que nos lleva a pensar en la ética de la ciencia. O sea, es un científico con rigurosidad, con exigencia, con diligencia, un investigador con diligencia es el que puede hacer buena ciencia. Por eso hay toda una discusión sobre la ética de la ciencia, y la ética de la ciencia ha cobrado cada vez más relevancia. Sí, no sé quién está levantando la mano en el orden. William. Muchas gracias. Creo que Miguel estaba primero, me parece. Quisiera dar la oportunidad aquí en este orden. Sí, sí. Pues sí, Richard. Una pregunta. Tú sabes que en la época del 60 hablan que somos un país subadministrado. Y no salimos de digamos, de ese adjetivo. Pero algo que en el devenir del tiempo nos han tildado de que nosotros no creamos conocimiento en América Latina. Solamente somos aplicativos. ¿Cómo podemos hacer para revertir esa tendencia de ser simplemente aplicadores de conocimiento de otras realidades y entrar dentro de todas esas tesis basura que mencionaba un expositor? Sí, muchas gracias, Miguel, por esa buena pregunta. Yo lo que diría en primer lugar es diligencia, esfuerzo, dedicación, creatividad, lo que nos lleva nuevamente a los valores, más que a una... O sea, tú podrías tener un laboratorio de $5 millones y eso no asegura buena ciencia. Pudieras tener el método y no asegura. Pudiéramos tener recursos y no asegura. ¿No es cierto? ¿Asegura qué cosa? ¿Qué es lo que asegura una buena ciencia? Un investigador creativo, diligente, exigente, que siempre busque lo mejor. Me decían acá, ¿no es acaso la búsqueda de la verdad el valor más importante? Sí, aunque pudiera discutirse. Popper cree que en realidad es la búsqueda de lo verosímil. Igual yo sí creo que es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo, que es responder a la pregunta, responder a esa hipótesis. El que busca eso hace buena ciencia. Ahora es cierto que, sin embargo, también estamos inmersos pues en mecanismos que son internacionales, ¿no? Nos llevan, por ejemplo, a entrar a unos mecanismos casi burocráticos de publico muere, que te citen y tantas cosas. Hacer buena ciencia es mucho más que eso.
crear conocimiento, es saber pensar, saber tener creatividad, leer mucho. Eso es lo que hace que uno tenga creatividad, leer mucho, ser muy observador, ¿no? Entonces son competencias que se tienen que ir desarrollando y se tienen que ir desarrollando desde la educación más básica, ¿no? Mi correo está en el chat y yo soy profesor en la Facultad de Letras, siempre dispuesto a colaborar con todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias Iván, gracias. Gracias Richard, un abrazo, gracias.